Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bienvenidos otra vez a una de las lecciones de Cristología, donde vamos a estar viendo la segunda parte de lo que les estaba hablando la semana pasada, de la doble naturaleza de Cristo, y en esta ocasión pues vamos a estar examinando la naturaleza divina. En esta naturaleza, pues la semana pasada vimos la naturaleza humana, pero en esta ocasión vamos a ver esta naturaleza que es sumamente importante que nosotros la tengamos presente, y es la realidad de que Jesús es y fue 100% Dios. En la clase anterior vimos y examinamos y nos dimos cuenta que Jesús realmente fue hombre y tuvo debilidades, tuvo limitaciones, nació como un hombre, pero en esta hora vamos a estar examinando por qué la Biblia, o mejor dicho, la doctrina que afirma la Biblia de que Jesús fue plenamente Dios. Yo sé que para algunas personas sí pueden aceptar que Jesús fue plenamente hombre. Para algunas personas sí pueden aceptar que Jesús fue un gran maestro, un gran profeta, o que sí existió en una parte de la historia, pero la mayoría de personas no quiere aceptar la realidad de que Jesús es un ser divino. Bueno, y por eso mismo tenemos que examinar bien lo que la Escritura dice acerca de la persona de Cristo en cuanto a su divinidad. Y por eso hoy les voy a presentar unas pruebas acerca de la divinidad de Cristo, unas pruebas que no podemos pasar desapercibidas. Si afirmamos que Jesús fue plenamente hombre, también nosotros los cristianos afirmamos que Jesús es Dios y por lo tanto Jesús es digno de adoración. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús es Dios? Nosotros queremos deificar una persona, queremos exaltar una persona porque somos cristianos, queremos enaltecer a un simple humano. Por supuesto que no. Los cristianos creemos que Jesús es Dios por lo que dice la palabra. No es que queramos tener la imagen de un buen maestro y deificarla como lo hacen, por ejemplo, los budistas o algunos budistas, ¿no? Que dicen que su Dios es Buda, pero en realidad el budismo no es una religión teísta en la que Buda se hizo Dios, sino más bien es una religión panteísta donde se cree que Dios es todo y todo es Dios, pero los seguidores de Buda llegaron a deificar, por así decirlo, a su maestro. No es eso. En realidad nosotros los cristianos no queremos exaltar a ningún hombre y tampoco idolatramos a nadie. Este es el gran problema que hay con los testigos de Jehová, porque ellos afirman que Jesús fue un Dios, pero no fue Dios. Entonces, ese es el gran detalle que hay, porque no podemos decir que fue un Dios o que hay muchos dioses, porque la Biblia niega totalmente y rotundamente el politeísmo. Por lo tanto, si Jesús fue Dios, tuvo que haber sido el Dios Todopoderoso. No puede haber varios dioses, no puede haber una comunidad de dioses, sino más bien creemos que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios, son un solo ser, pero en ese ser hay tres personas. El Padre, que es Dios, el creador de todas las cosas, y Jesús, que es el Hijo, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu. Muy bien, entonces, ¿por qué afirmamos que Jesús es Dios? Principalmente, la primera razón por la que afirmamos que Jesús es Dios es por el uso de la palabra teos. Cuando observamos en el Antiguo Testamento cuando observamos en el Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, no está escrito en español, está escrito en griego. Y cuando examinamos el Nuevo Testamento, vemos que peculiarmente para referirse al Padre, para referirse a Dios el Padre, los escritores usan la palabra teos. Y teos es la palabra que se usa para usarla en la palabra Dios. O sea, cada vez que vemos nosotros la palabra Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego es la palabra teos. Y de ahí que sale el término teología, que es la ciencia de Dios o
la palabra teos realmente significa Dios. Ahora, esta palabra era exclusiva, bueno, no siempre fue exclusivamente, pero se refería a Dios Padre, pero también es aplicada a Jesucristo. Cuando hablamos del teos, hablamos del creador de todas las cosas, el creador todopoderoso. Y ahora también la encontramos aplicada en Jesucristo. O sea, en muchas ocasiones la Biblia menciona que Jesús es Dios. Con esto me quiero referir a que en muchas ocasiones la palabra Teos es aplicada a Jesucristo, la palabra Dios es aplicada a Jesucristo, y por eso mismo nosotros sabemos que la Biblia dice, no nosotros, que Jesús es Dios. Ahora, eso no lo vemos una vez, no lo vemos dos veces, lo vemos muchas veces en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Teos, perdón, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Teos y el verbo era Teos, o sea, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y algunos se pueden hacer esta pregunta, bueno, ¿quién fue el verbo o quién era el verbo? Bueno, el verbo en el versículo 14 nos explica: y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo ahí en este capítulo está hablando acerca de Jesucristo, que se hizo hombre y que en un principio, o mejor dicho, que en el principio de todas las cosas era Dios. Esa es la primera ocasión. La segunda ocasión, pues observamos cuando Tomás está con los discípulos, o mejor dicho, cuando Jesús resucita de entre los muertos, los discípulos le dicen a Tomás: el Señor ha resucitado entre los muertos, y Tomás, incrédulo, dice que si no ve sus manos marcadas y pues la herida en el costado, él no iba a creer. Ahora, que pasa el tiempo y Jesús se presenta ante Tomás y le dice: no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. ¿Y cuál fue la expresión de Tomás? La expresión de Santo Tomás, o la expresión de Tomás en San Juan capítulo 20, fue precisamente esta: Señor mío y Dios mío, en una actitud de asombro. ¿Sí? Esto lo tenemos o lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 28, ¿no? Cuando Tomás le dice al Señor, a Jesús: Señor mío y Dios mío. No está diciendo Dios mío como lo hacemos los mexicanos de ay Dios mío, ¿no? Como que lo tomamos como un susto. No, no, no. Tomás le está diciendo a Jesús: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres el Teos, ¿sí? Ahora, no solamente tenemos ese versículo, también tenemos Romanos capítulo 9, versículo 5, donde dice Pablo, hablándole a los romanos, haciéndoles una explicación en esta carta acerca de los patriarcas. Y dice Romanos capítulo 9, versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos. Amén. Dice el cual es Dios, o sea, el cual es Teos, bendito por los siglos. Amén. Encontramos también que Pablo está diciendo esto. Entonces, si vemos que Pablo está escribiendo esto y diciendo que el Cristo es Dios, es precisamente para que aquellos que leyeran la carta de los romanos entendieran y creyeran la divinidad de Cristo. Y no solamente tenemos esos textos, Pablo también le escribe a Tito en su epístola, en capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por otra parte, también el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 8, expone también la divinidad de Cristo cuando habla acerca de esta parte donde dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y habla precisamente eso, ¿no? Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. O sea, está hablando acerca del Hijo, de Dios, el Hijo. Si nosotros nos trasladamos al texto bíblico, en Salmos, donde viene esa parte que está citando el escritor de Hebreos,
Vemos que el escritor de los Salmos estaba diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo interesante es que David, siendo el rey de Israel, está diciendo que tiene un Señor y que ese Señor, que hay otro Señor, o sea, que hay dos señores. Dijo el Señor a mi Señor, o sea, dijo el Señor a mi Señor, o sea, que hay dos señores. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, hay una relación en la Trinidad. Hay algo en Dios que no podemos negar, y es que en Dios hay personas, ¿sí? 3 personas, no más, ¿sí? No, la Biblia no nos dice otra cosa, y no estoy hablando de la Trinidad, sino simplemente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos afirmamos que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero con esto quiero afirmarles que la Biblia en reiteradas ocasiones aplica la palabra Dios para referirse a Jesús. Y también 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, Pedro, llamado a ser apóstol, bueno, no recuerdo bien, ese sí no recuerdo bien, vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, perdón, 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Primero tuvimos a Juan hablando que Jesús es Dios, después Tomás, después Pablo, y después tenemos al escritor de Hebreos, que muchos dicen que no fue Pablo, no sé, vamos a poner que fue otro, 4, y a Pedro, 5 personas diferentes, 5, estamos hablando que fueron 4 apóstoles que lo mencionaron la divinidad de Cristo, y pónganle ustedes que el escritor de Hebreos quizá no haya sido apóstol, pero afirmó la divinidad de Cristo. Hermanos, tenemos 5 personas que en la Biblia afirmaron la divinidad de Cristo. Entonces, no podemos negar esa realidad. Por otra parte, y no puedo explicar y extenderme tanto acerca de este tema porque por el tiempo, ¿no? Pero me gustaría darles un tema de la naturaleza de Cristo, pero sería muy extenso. Y por otra parte, otra de las cosas y otros de los puntos que quisiera tocar acerca de la divinidad de Cristo es precisamente el uso de la palabra Kyrios, ¿sí? ¿Qué es la palabra Kyrios? Bueno, sabemos que el Nuevo Testamento, como les decía al inicio, fue escrito en griego. Bueno, la palabra Kyrios es una palabra griega, y esta palabra es la palabra que se usa para referirse a Señor. Cuando vemos en la Biblia la palabra Señor es la palabra Kyrios, y esta palabra significa precisamente, o se menciona para referirse a un amo o al dueño de una casa o al dueño de muchos bienes, una persona que es muy poderosa. Lo interesante de esta palabra, hermanos, es de que, si ustedes saben, en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Para los tiempos de Jesús, o mejor dicho, después de la conquista de Grecia sobre los medos y los persas, ustedes saben que la primera conquista que hubo fue la de Babilonia. Después fueron llevados cautivos, los medos y los persas estuvieron en el imperio, y después vino Alejandro el Grande y logró alcanzar el imperio y consolidó el imperio, pues el imperio griego, y así entonces imperó Alejandro el Grande y su imperio durante un periodo de tiempo. Entonces, Grecia tuvo un gran alcance en cuanto a cultura.
de tal forma que la cultura griega fue muy importante en esos tiempos antes de Roma. Y fue tan importante la influencia de los griegos que el idioma se quedó plasmado en el mundo entero, en el mundo en ese entonces, ¿sí? En el mundo en ese entonces, ¿sí? Entonces, la mayoría de personas hablaba griego porque pues el imperio era el imperio griego. Pasa el tiempo, cae Alejandro el Grande y Roma viene a sustituir, a ser el imperio más grande, y Roma pues llega a colonizar todo y bueno, Roma viene a ser el imperio más grande en ese entonces, pero para ese entonces el latín, que era el idioma de los romanos, no llegó a ser el importante, sino más bien, aunque Roma era el imperio más grande en los tiempos de Jesús, el griego se quedó como el lenguaje y la lengua de las naciones, ¿sí? De tal forma que cuando fueron los tiempos de Jesús, pocas personas hablaban hebreo y en su mayoría las personas hablaban en griego y en arameo. Ahora, ¿por qué quiero decirles esto? Porque antes de llegar a los tiempos de Juan el Bautista, antes ustedes saben que el último libro de la Biblia fue Malaquías, y entre Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, nosotros conocemos esa etapa como la era del silencio. Y esta era del silencio fue un periodo aproximadamente de 400 años en los que Dios no envió ningún profeta, en los que Dios no hizo sonar su palabra. Pero hubo muchas cosas, o hubo algunas cosas importantes en ese tiempo que hicieron los judíos. Bueno, ¿cuáles fueron esas cosas? Una de las cosas importantes que se hicieron en ese tiempo fue la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento que estaba escrito en griego se tradujo el Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo se tradujo al griego, ¿sí? Se tradujo al griego. Ahora, esta traducción se llamó la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? Porque más de 70 rabinos, conocedores de la ley, eruditos, judíos, trabajaron para poder traducir la Biblia al hebreo, al griego. ¿Por qué? Porque muchos judíos empezaban a dejar su lengua hebrea y pues ahora solamente podían hablar en griego. Ahora se hizo esta traducción. Y ustedes saben que la palabra Jehová en el Antiguo Testamento era muy importante. Y la palabra Jehová pues era el tetragramatón, ¿no? Cuando se mencionaba el nombre de Dios, pues ponían el tetragramatón, que era la Y, la H, la W y la H, ¿no? Y este era el nombre de Dios, el nombre que se le reveló a Dios, se reveló Dios ante Moisés, ¿sí? Cuando vemos Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando están hablando acerca precisamente de su nombre, ¿no? Cuando Moisés le dice, y si me preguntan quién me mandó, quién les voy a decir que me mandó, y Dios le dice, yo soy el que soy, bueno, ese es el Yahweh, por así decirlo, ¿no? Que nuestras Biblias lo traducen como Jehová. Ahora, ahí viene lo interesante, que cuando se hizo esta traducción de la palabra Yahweh o Jehová del Antiguo Testamento, se tradujo en el Nuevo Testamento con la palabra Curious, ¿sí? Con la palabra Curious, o sea, Señor. Y cualquier persona que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento o cualquier persona que tenía un conocimiento precisamente del Antiguo Testamento, del hebreo, sabía que cuando se mencionaba Curious, se mencionaba a Dios. Esto es lo interesante, que durante todas las epístolas y en toda la Biblia en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Curious, se le llama el Señor. No es por nada, no es porque Jesús haya sido un amo, un señor que tenía casas y gobernaba casas, no era por eso. A Jesús se le llamaba Señor precisamente por el término que se usó en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, ahora el término se aplica para Cristo. Por eso Pablo, Pedro, Juan en sus epístolas siempre mencionan nuestro gran Dios o
nuestro Señor Jesucristo, haciendo esta alusión de que Jesús es el Señor, que Jesús es el Curios, que Jesús es el Dios, haciendo esta alusión precisamente del Antiguo Testamento cuando se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. Es interesante porque vemos que continuamente a Jesús se le llama Señor. Ahora, debemos observar bien la Biblia porque pasamos desapercibidas muchas cosas de la Biblia que son geniales, son asombrosas. Y precisamente es esto, ¿sí? Este término que es asombroso, el término de la palabra curios es asombroso. Y por ejemplo vemos textos como Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, donde dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Curios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, no llegamos a dimensionar que cuando decimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en realidad lo estamos reconociendo como Dios, porque estamos diciendo que Jesús es el Curios, que Jesús es el Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, está reconociendo que Jesús es Dios, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la historia, resulta muchísimo más interesante, porque cuando Pablo escribe esto, 10 años después, los cristianos empiezan a ser perseguidos por el emperador en serie en Roma. Y cuando los cristianos llegan a ser perseguidos y llegan a ser encarcelados y llegan a estar delante del emperador, le dan una oportunidad al cristiano para salvarse. Y es esta: decir que el César es el Curios. Entonces ponen a los cristianos enfrente y les dicen, y les dan esta oportunidad, y les dicen: si ustedes se arrepienten, si ustedes quieren salvar sus vidas, les vamos a dar la oportunidad de que ustedes puedan decir que Jesús no es el Curios, sino que César es el Curios, ¿sí? O sea, que César es el Señor, ¿no? Que César es el que está sobre todas las cosas, ¿no? Que el César es el Curios. Pues obviamente los cristianos que estaban afirmados en su fe decían: el César no es el Curios, sino Jesús es el Curios. O sea, realmente afirmando y afianzando su confianza en Cristo como Señor, Salvador y como su Dios. De esta forma, los cristianos en el primer y segundo siglo morían por afirmar la divinidad de su Señor. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y por el curso. Espero que este curso les haya ayudado y les haya servido para su conocimiento bíblico. No sé si en algún momento llegamos a conectarnos, a topar palabras. Espero que estén bien. Y bueno, el placer para mí es enseñarles a ustedes. Estoy muy tranquilo con lo que les he enseñado y espero que así sigamos en la misma sintonía y que ustedes vayan creciendo en este conocimiento de Dios. Mi nombre es Javier Méndez, hermanos, y espero poder servirles y estar atentos a sus necesidades si es que en alguna otra ocasión nos volvemos a encontrar. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta pronto.